Hace 10 años que hago entrevistas para la Fundación Texo, como dice, porque estoy tan nervioso. Quiero darle la bienvenida a 4 héroes urbanos. Por favor, un gran aplauso. Hola. Gracias por estar acá, realmente. Para nosotros es un honor. Yo creo que es un evento canónico para la Fundación Texo estar acá, tenerles a ustedes, que son representantes de proyectos culturales tan importantes para, no solamente para el centro histórico de Asunción, sino también para la cultura asunción y de Paraguay en general. For the Records me pidieron que lea la introducción y también para gente que por timidez no llega más ya al chat. Entonces me pidieron que lea unas introducciones sobre cada centro cultural, cada espacio cultural. Bueno, gracias Milena Coral por estar con nosotros. Para la gente que pensaba que era All Bay Panel, bueno, acá está Milena. La Chipa es un espacio autogestionado ubicado en el centro de Asunción. Nació como una iniciativa de artistas y activistas culturales que buscaban un lugar libre para la creación, la expresión y la resistencia cultural. Sala Piloto es un espacio cultural queer, independiente, autogestionado con sede en Asunción, Paraguay. Se ha convertido en uno de los pocos lugares de la ciudad que funciona como plataforma para las disidencias sexuales, identitarias y artísticas, ofreciendo un entorno seguro para la experimentación, la resistencia y la creación colectiva. Literactive es un espacio cultural independiente que nace desde la escritura, pero no se limita a ella. Es un lugar donde la palabra se cruza con otras prácticas. La música, el cine, la edición artesanal, la cocina, la conversación, un punto de encuentro para quienes necesitan decir, hacer, compartir. Bueno, muchas gracias. Un nuevo aplauso para esta gente. Sabemos que hay mucha más gente involucrada en estos proyectos. Yo quería empezar por lo obvio que es la génesis, el origen de cada espacio, pero después estuve pensando en el concepto de espacios culturales independientes. Y a diferencia, porque yo represento acá a un espacio cultural también, pero a diferencia de vuestros espacios, nosotros dependemos de otras circunstancias, dependemos de otras cosas. Ustedes dependen de ustedes y de su gente, de su público. Entonces quisiera empezar con que cada uno me hable cuál es el concepto que ustedes tienen de un espacio cultural independiente o qué es lo que ustedes conocen o conciben como un espacio independiente. Hola. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar, gracias por venir. Gracias también a la Fundación Texto por promover este encuentro, este conversatorio. Generalmente todos los conversatorios a los que vamos organizamos nosotros, ¿verdad? Creo que es la primera que nos invitan, así que muchísimas gracias a la Fundación Texto. Y bueno, soy Miguel Melgarejo y soy del espacio Literati, ¿verdad? Bueno, es muy difícil resumir así en una sola respuesta que es para nosotros un espacio cultural independiente, pero para nosotros en nuestro origen eh, fue, fue darnos calidad de vida, ¿verdad? Fue darnos una calidad de vida que de repente nos niega el poder hegemónico, ¿verdad? Pareciera esto un discurso así muy enlatado, pero cuando uno empieza en nuestro caso a ser artistas independientes y sí, va tropezando con algunas dificultades, hasta la de tener un espacio en donde puedas expresarte artísticamente sin tener que pedir permiso a nadie, hasta organizar eventos de envergadura para la comunidad, ¿verdad? Y un espacio cultural independiente para mí es una resistencia por amor a la cultura. Y la palabra resistencia parece que es muy fácil usarla y que es un cliché, que todos decimos resistimos, ¿verdad? Pero en realidad es lo que se va forjando con el tiempo y que día a día se tiene que ir construyendo, ¿verdad? Obviando las cuestiones administrativas que siempre son así súper demandantes,
sostener económicamente. Yo creo que lo más importante de la resistencia es resistir con el proyecto y con la identidad cultural y no perder la impronta que nos propusimos desde el principio, ¿verdad? Entonces, eso para mí es una resistencia por amor al arte y a la cultura. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlas esta noche, qué lindo marco de público. Gracias, Freddy, gracias a la Fundación Texo por invitarnos, por habilitar este espacio de encuentro, de conversación que siempre hace falta, ¿verdad? Solamente complementar, yo soy Diego Ayala, soy del Espacio Cultural Literating. Solo vinimos entre dos, ¿verdad? Porque uno nunca es suficiente. En realidad, eso vamos a ir desarrollando después, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Solamente para complementar lo que dijo mi compañero Miguel, ¿no? ¿Verdad? La posibilidad de existir, ¿verdad? Creo que es algo que nos dio esa gestión cultural independiente, ¿verdad? Nosotros nacemos ante una necesidad de que exista un espacio y de que podamos existir nosotros como artistas, de que podamos desarrollar nuestro arte y dar espacio a un montón de expresiones artísticas, ¿verdad? Que evidentemente no tienen cabida en ningún otro lugar, en otro espacio cultural hegemónico, ¿verdad? Entonces, eso en resumen. Buenas noches, gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar acá, de traer un poquito de la calle a este espacio. Es un espacio que yo solía mirar, solía consumir el contenido, justamente cuando vinieron las Nimu, cuando vino Arami, yo, me gustaba mucho este espacio y estoy muy agradecida de hoy estar acá. Yo cuando pienso en la palabra independiente y viéndoles a todos mis compañeros independientes, pienso en que nos enmarcamos un poco quienes tenemos ganas de hacer cosas, pero no tenemos plata. Y no tenemos formas tampoco de acceder a fondos tan fácilmente, ¿verdad? Pero no es solamente eso. Principalmente creo que ese es el punto en común, ¿verdad? Que de forma independiente vamos, ocupamos un espacio, alquilamos un local, llevamos nuestras cosas, formamos nuestras ideas. De ahí sale lo independiente, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo que somos independientes? Porque nuestras propuestas, las propuestas que queremos llevar en esos lugares, probablemente no se enmarcarían en los fondos disponibles que tenemos, o los fondos de cultura, o los fondos internacionales. Entonces, creo que eso es lo que marca la independencia primeramente, porque yo creo que cualquier gestor cultural en este país, independiente o no querría trabajar sin sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, perdón por cortar un poco así el romanticismo de eso, pero yo creo que primero nos enmarcamos por eso, ese es nuestro punto en común, ¿verdad? Pero justamente porque detrás de eso, detrás de esas ideas, está como lo contrahegemónico, que es un poco, en nuestro caso, en el caso de la chispa específicamente, nació exactamente de esa forma. Hoy acá está uno de sus fundadores, que es Pachín Centurión. Pido un aplauso para él, por favor. Y Pachín Centurión y Malena Vareiro, que no pudieron venir, ellos fundaron La Chispa, así, de esa forma. Fueron, alquilaron un espacio, un localcito, que la gente se fue apropiando de la calle, porque ese lugar no dio abasto. Era un local chico, barato, caro para hacer el centro, y para lo que era, pero barato, era lo que se podía alquilar, ¿verdad? Y así fue como se fue tomando la calle, se fue tomando la vereda de a poco, y de alguna forma nosotros no es que nos sentamos, Pachín y Malena no se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un espacio cultural en la calle, vamos a cerrar todo y vamos a tomar el espacio público. No dijeron eso. La chispa nació de la necesidad, o sea, porque generalmente de ahí también hacemos los espacios independientes. De la necesidad, faltan espacios y nos falta un lugar donde expresarnos, donde irnos, donde ser nosotros. Y si no hay, entonces creamos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Manuel Guizo y estoy de parte de Sala Piloto, que es un espacio muy nuevo, tiene 1 año y meses.
y estar al lado de espacios que ya están súper sólidos dentro de la contracultura, ¿verdad? A mí me emociona mucho. Piloto nace desde la idea de mi compañero David Amado, que hace como 4 años venía queriendo tener un espacio. De hecho, el lugar donde es Piloto ahora fue la casa de algunas amigas que vivieron en ese lugar, y David iba y se imaginaba, esto puede ser una salita de teatro, acá puede ser el foyer. Esto siempre fue creando ese imaginario sobre el lugar. Él decidió partir a Berlín en busca de crecer un poco más como artista y de buscar nuevas cosas que le ayuden a complementarse. Y desde allá contacta conmigo para ver si me animaba también a ayudarle a gestar esto. La independencia del espacio realmente, más allá de que él esté en Berlín consumiendo o intercambiando muchas cosas con gente de allá, que es parte de la semilla de Piloto que intentamos poner en prueba, a ver cómo funcionaría en la escena local, súper independiente, súper under, más allá de independiente, tipo prueba-error siempre. La misma gente que empezó a consumir el espacio es la que hoy también nos está llevando a descubrir qué es esta independencia del lugar. Con todo lo que decía Yamile, que es la cuestión de sostener el espacio, que no es fácil. Y Piloto se lleva a cabo desde 2 puntos, que es la amistad y la colaboración. En primera instancia, David y yo ya estamos acostumbrados a trabajar desde lo colaborativo por muchos trabajos anteriores en los cuales nos fuimos vinculando, y no tenemos otra forma de pensar proyectos. Siempre lo colaborativo va a sumar siempre. Y en este caso, este espacio realmente, más allá de que él y yo de alguna forma lo llevamos a sostener, sin fondos externos, como decía Mile, es fundamental cómo les amigues y la gente que le gusta el espacio fue encontrándose ahí. Y a partir de ahí nos fueron pidiendo, diciendo, a mí me gustaría hacer algo acá. Les copó la energía del espacio en sí, ¿verdad? Hace un año que ahí se gestó el Club T, que es de un grupo de chicos trans de acá de Paraguay, y encontraron ese espacio. Dijeron, vamos, que queremos hacer algo acá, queremos tomar el lugar. Y creo que esa también es una gran premisa que tiene Piloto, que lo vamos a sostener como sea, entre todos, pero también es un espacio que es para ir a probar. Es un gran laboratorio, y eso también forma parte de la independencia, como que cada uno va encontrando su lenguaje en ese espacio, porque tiene la posibilidad de probarse, de intentar demostrar lo que tiene ganas. Y creo que eso es fundamental también dentro de la independencia, más allá de lo económico, como decía Mile, que es así, es súper argel. Está también ese sostén creativo, sin romantizar, pero es justamente el ponerse a prueba y el animarse. Y Piloto está consolidándose dentro de ese lugar de estar abierto a propuestas y a que la gente realmente se arriesgue. Bueno, creo que tanto Manu como Milena contaron un poco los orígenes, pero vamos a volver nos gusta también escuchar las historias. Pero falta literature. Nos interesa también escuchar los orígenes de literature. ¿Cómo empieza? Hoy en la mañana pensamos con Diego cómo íbamos a hacer, si íbamos a recitar un poema o si íbamos a contar cada uno nuestra versión. Entonces voy a empezar yo y después yo voy a complementar y también va a dar su versión de su Génesis. Este es el Génesis según Miguel, está en el Antiguo Testamento de Literature. Bueno, nosotros nos fundamos en noviembre del 2017. ¿Verdad? Éramos todos un
por llamar así un colectivo, un grupo de amigos de escritores, escritoras, que nos juntamos a lo largo así como de 10 años en talleres, en festivales, y coincidió que en ese 2017 organizamos un festival municipal de poesía súper autogestionado, con Carlos Bassano y otros compas en la cabeza. Y bueno, y eso nos dio, aparte de forjarnos una amistad entre unas 20 personas por ahí, nos probó como colectivo y nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas más allá de encontrarnos en bares a leer poesía, porque nuestro espacio y nuestros encuentros eran así, ¿verdad? Nos encontramos en el Rubio y lleva tal libro, leemos, y en realidad nos encontramos para leer y comer, ¿verdad? Y beber, obvio. Y bueno, y se armaban tertulias impresionantes, así que a nosotros nos sorprendía la calidad de los compas que se iban a leer, ¿verdad? De nombrados periodistas, poetas, que nosotros les teníamos así como allá en la nube del Parnaso, y se iban ahí a chupar una birra con nosotros y a leer también porque necesitaban hacer esa catarsis poética. Y así fue que entre todos dijimos, che, ¿por qué no alquilamos un lugar y simplemente tengamos un parlante, una conservadora y nos sentamos a leer ahí? Porque a donde nos íbamos como que también la gente sí le llamaba la atención, qué onda estos tipos que leen, gritan, ahí se discuten, pagan la cuenta y se van. Entonces, bueno, ahí se promovió, alquilemos una casa y a la hora de la verdad, así de sentarnos todos a hablar, quedamos 4 personas entusiasmadas. Y fue así que encontramos esa casa y la alquilamos. Y así como le estoy contando la historia, sin tener algo definido más que la poesía que compartíamos. ¿Verdad? En ese momento no sabíamos si íbamos a hacer un centro cultural como somos hoy, si iba a ser un hostal, si iba a ser un bar. Y el nombre Literati justamente es un neologismo que creamos en ese momento y tiene un poco la palabra litera de hostal, la palabra literatura, la palabra laití de nido. Y entonces así fuimos creando y en estos 8 años yo creo que seguimos construyendo nuestra identidad, pero, pero nuestra impronta con la literatura está definida y cada vez estamos más convencidos de que ese es nuestro camino y ese es el aporte que queremos dar a la comunidad, ¿verdad? Como artistas y hoy como gestores culturales, ¿verdad? Entonces empezamos así, en el 2017. Yo sé que yo voy a aportar otros datos más importantes. Y desde que arrancamos el proyecto, nunca para nosotros fue un motivo así de dejar el proyecto la sostenibilidad. No digo que teníamos fondos, ¿verdad? Si teníamos que atrasarnos, nos atrasábamos y seguíamos. Si teníamos que enganchar el medidor, lo hacíamos. Y contra viento y marea, ¿verdad? Y después se fueron dando las actividades que nos proponían los compañeros. Y como dijo Manu, con su experiencia, esa conexión y ese intercambio con los compas que fueron apareciendo, le dio la identidad de la casa y la fuerza y llamémosle así, la solidez que hoy tiene como proyecto, ¿verdad? Creo que el 80% de nuestra identidad responde a las propuestas que los compas nos hacían y también a la necesidad que notamos que había, ¿verdad? Y esa fue la introducción. Y ahí no. No, solo para complementar un par de cositas. Sí, ¿verdad? Nace ante una necesidad, como respuesta ante una necesidad, como decía Miguel, así, de un colectivo de personas que nos encontrábamos en plazas, en bares alternativos, los pocos bares que daban la oportunidad de armar una tertulia poética, o si no, directamente hacíamos intervenciones en espacios sin permiso de nadie, o muy corrientemente no esperábamos que se apaguen las músicas en los bares a las 2 de la mañana y empezábamos a leer hasta que nos echen. Esa era la consigna. Y bueno, siempre nos echaban, pero estábamos, bueno, era parte del espíritu y nada, como decía, nos juntamos en plazas casi espontáneamente y así fue gestándose ese espacio, o sea, esa necesidad de espacio que después finalmente fuimos 4 personas lo que nos animamos a dejar como la comodidad de nuestras casas o departamentos donde vivíamos para poder pagar el alquiler de una casa donde vivíamos a vivir en comunidad, ¿verdad?
finalmente, bueno, eso decía, fuimos 4 personas, algunos no vivieron, otros sí, eso ya es parte así un poco de la historia de, de la historia oculta de la casa. Y que, bueno, fue tomando su curso. Al principio ni siquiera organizábamos formalmente una actividad, porque surgían espontáneamente y la gente caía espontáneamente, ¿entendés? Sabían por dónde se podía entrar. Entonces, se fueron dando las actividades así hasta un par de meses donde sí terminamos de acomodarnos y de, bueno, notar un poco de qué es lo que estábamos gestando. Bueno, ya teníamos un nombre, ya teníamos como un formato de actividades que hacíamos y bueno, y así fue dándose, Literalmente fue tomando forma y ahora estamos por cumplir 8 años de resistencia, quizás ya con una identidad mucho más asumida de qué es lo que somos, qué tipo de actividades estamos haciendo y bueno, esa es nuestra resistencia un poco. ¿Qué es? O sea, yo sé, después vamos a ir a los otros lugares que son espacios transdisciplinarios en realidad, ¿verdad? Pero vamos a los, saliendo de los clichés, ¿verdad? O entrando en ese cliché, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que Literature nos haya quedado, por ejemplo, con una editorial? Que haya ido a lo performativo en lugar de abrir, quedarse con los talleres y no abrir editorial y publicar, por ejemplo, a la cuestión de ser lo que son hoy día. Según la respuesta, en realidad no nos quedamos con una de las cosas. Tenemos sí distintas facetas. El aspecto de la editorial Literatura Ediciones hoy día es un proyecto que venimos pensándolo desde que se fundó el espacio. No era posible en un principio o fuimos encontrando las maneras de hacerlo, ¿verdad? Hacíamos al principio ediciones artesanales, cartoneras. Fue también parte así importante de ese momento, un gurú espiritual que tuvimos, que Edgar Poe, conocido poeta batallador también de la poesía y de la edición cartonera. Bueno, Edgar falleció hace 2 años específicamente. Bueno, también nuestra recordación a él, ¿verdad? Que también fue un compañero que de alguna manera nos guió en ese momento. Y sí, empezamos haciendo ediciones cartoneras, decíamos que queríamos también tener nuestra editorial. Después de unos años, finalmente surgió lo que es Literatura Ediciones, con un formato también más específico. Hoy tenemos acá expuestos algunos libros, de lo que fue surgiendo también de los talleres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estaba todo enganchado, ¿verdad? Los talleres eran parte de las actividades que gestábamos y después publicábamos los poemas de los participantes de los talleres, era como parte de los objetivos que teníamos. Y bueno, eso creo que no nos quedamos tampoco con una sola de las facetas, digamos, de lo que es el espacio cultural, sino que seguimos incluso más allá de los talleres, proponiendo actividades artísticas, y también dando espacio a otro tipo de actividades que van dándose. Sí, y ya que tocaste el punto, Freddy, de por qué no somos hoy en día una editorial grande, ¿verdad? Sí, fue también justamente porque como escritores asumimos una cierta postura independiente, ¿verdad? Quiero contar así brevemente, en mi caso personal, yo iba a presentar mi libro, ¿verdad? Y que participaba haciendo circuitos de los bares, las tertulias, y todos los editorialistas, así, tipo cuando pillaron que yo iba a presentar, se me acercaban, che, Miguel, lo publicaba de un libro mío, ¿verdad? Así, y dale, pero tenía que pagar ahí, así, ¿verdad? Sí, tenía que pagar para publicar, pero tipo el meme ese de papá publica un libro y no ganaste nada. Y, y, y ahí los compas, ¿verdad? Justamente Edgar Poe, Cristino, Douglas, ahí como que nos mostraron el camino, así, no, ustedes pueden imprimir sus libros, ¿verdad? Vos podés agarrar un Word, corregir e imprimir, ¿verdad? Y bueno, en mi caso no fue tan así, pero porque mandé finalmente a una imprenta, pero sí fue una edición independiente. Y yo ahí conocí la edición independiente, ¿verdad? Y después averiguando si había sido Charles Baudelaire, Las Flores del Mar, él nomás también llevó a la imprenta y él imprimió y después cuando se hizo famoso recién vendió sus derechos. Y hablamos de Las Flores del Mar, ¿verdad? Uno de los pilares fundamentales de la poesía occidental. Y entonces, con Literatura Ediciones, esos libritos que están ahí son, y literalmente lo hacemos a mano, ¿verdad? Imprimimos, cortamos, presillamos. Diego hoy estuvo presillando esos libritos, ¿verdad?
Y también con esa experiencia de espacio, como espacio independiente, queremos mostrarle a los escritores, ¿verdad?, otras maneras de publicar y de poder hacer realidad sus sueños, ¿verdad?, de hacer conocer su arte, porque de repente en la escritura eso es lo difícil, ¿verdad?, tener que imprimir, no hay que agarrar tu bolígrafo y empezar a cantar tu poema en la calle, ¿verdad?, tener que, aunque se puede también, ¿verdad?, hacer un rhapsody. Pero implica sí un cierto rigor también para que la escritura sea de calidad, ¿verdad? Y ciertas miradas de repente. Yo pensaba, por ejemplo, que, no sé, que Delfina Acosta me tenía que poner cejas frente al Panteón por ahí para lanzar mi libro y entrar con mucha sudada en las manos en la catedral, más o menos. Hasta que otros compañeros, justamente independientes, me mostraron ese camino y es mi camino como artista, ¿verdad? Pero no soy un fundamentalista que estoy en contra de las editoriales, ¿verdad? También me encanta el trabajo de las editoriales y me encantaría que Literatura Ediciones algún día sea una gran editorial, pero también apuesto a que las personas no encuentren obstáculos a la hora de ser artistas, porque el arte por el arte siempre sobresale, no por unas formas, no porque tal o cual editorial. El poema es poema por su peso, por sus versos, por cada letra, por la emoción que el poeta despierta en sus lectores, ¿verdad? Lo otro, yo en literatura aprendí que ya son superficialidades que hasta inclusive podemos decir que impone el mercado, ¿verdad? Entonces nosotros como literatura ediciones, no por soberbia, o sea, planteamos que existan escritores independientes, pero buenos escritores independientes, y que las ediciones cartoneras sean buenas, de rigor, que peleen mano a mano con el lector, que estén ahí en la misma mesa que Aran Dorada, de hecho que ya nos invitaron a la Feria del Libro de Buenos Aires. Entonces, por eso que seguimos creyendo en este proyecto y en ser artistas independientes, no por ser un contrahegemónico sin sentido, sino por aportar realmente al arte y dejar obras que sean resistentes al tiempo y que inspiren a las personas. Y bueno, eso más o menos con respecto a nuestras ediciones independientes. Pero si es por ahí, nos quieren regalar una imprenta, cosas así, estamos abiertos. Ya iremos a la chispa, que es el espacio histórico que ir a Sala Piloto. Para Manu, para el arte contemporáneo, la teoría, la estética queer es importantísima. Vos sabes eso. Quisiera que profundices un poco eso y la experiencia de Sala Piloto en torno a eso. La experiencia de piloto, voy a empezar por ahí, esa no puede ser de otra manera, tanto David como yo somos personas queers. Y lo lindo de lo que es la cultura queer es que justamente abraza todo. No está enfocada a algo específico. Es para todas las personas, justamente tiene esa virtud. Eh, y dentro de esa virtud está la libertad de expresión. Entonces, Piloto ser un espacio queer de resistencia, que es como siempre le trato de denominar, es justamente es el lugar donde uno puede estar seguro de expresarse en todo sentido. De cómo quiere verse, de qué quiere decir, de cómo quiere actuar. No debería haber represión alguna. También la diferencia de estos espacios independientes justamente tiene eso, al no estar subordinado a un ojo externo que te pueda decir esto sí, esto no, tenemos mucha libertad y en Piloto creemos mucho en la reverencia y en esa libertad y de ir a fondo, que a veces hasta puede ser chocante quizás para algunas personas que quizás no están acostumbradas a que las cosas se digan como son, y el piloto nos damos el gusto. Y de seguro vamos a fallar también ahí en ser de más, pero está bueno eso. Esa mano. La toma de la calle por la chispa. Uy. Y bueno,
Yo tengo que decir que, como conté hace rato, ¿verdad? Cuando Malena y Pachín alquilaron ese espacio que estaba sobre Estrella, entre Colón y Montevideo, eh, al comienzo era realmente la intención de ellos, y esto lo digo porque Pachín nos cuenta esto, ¿verdad? Se cansaron ellos de una vida de militancia por la cultura y el arte y la política en este país. O sea, Malena y Pachín son personas que son militantes, ¿verdad?, de la vida. Y dijeron, bueno, vamos a abrir nuestro barcito para tomar ahí una cerveza con nuestros amigos, cantar unos temas, qué sé yo. Y la gente fue llegando al lugar cuando eso era muy, muy oscuro, las veredas estaban muy mal, no era como lo que probablemente ustedes conocieron, ¿verdad? De lo que era esa cuadra. Y primero, como no había espacio para estar ahí, para estar adentro de ese lugar, se sacaban las sillas de la vereda, ¿verdad? Y ahí la gente empezó a ocupar, empezó a sentarse, se empezaron a organizar y la gente decía, bueno, ¿será que podemos hacer un concierto en la Chimpa? Le preguntaban a Pachín y a Male y ellos, dale, sí, pero ustedes hacen el flyer, ustedes traen el sonido, ustedes hacen todo, porque nosotros no teníamos esa posibilidad, ¿verdad? Dale, está bien. Y así mismo sucedía, venía la gente, tal banda quería tocar, organizaban, ellos publicaban el flyer, ellos nomás luego medio que agarraban el celular ahí de Male y Pachín y publicaban en Facebook, o sea, así funcionaba en los primeros años. Estamos hablando del 2014, ¿verdad? Año 2014. Y lo que a nosotros, o sea, lo que sucedió en la Chispa para que, para que sea el fenómeno social que realmente es y se convirtió, la pandemia nos ayudó para eso increíblemente. A lo único que nos ayudó fue a la Chispa, fue la pandemia, ¿verdad? Porque es como que el mundo y la municipalidad y todos nos dieron la razón, porque al comienzo tampoco ni siquiera teníamos permisos municipales. Nosotros solicitábamos permisos para cerrar la calle y no nos daban los permisos para cerrar la calle. Entonces, ok, paremos la media calzada, pero era un problema para nosotros ocupar la media calzada. Primero porque empezó a llegar la gente empezó a ocupar la calle y pasaba mucho la policía. Y la policía siempre, desde el primer día, fue un problema para la Chispa. Más que la municipalidad, la policía, ¿verdad? O sea, sabemos cómo funciona también eso. Y cuando llegó la pandemia, el mundo desesperado empezó a sacar los bares de todo el mundo, empezaron a sacar sus sillas y mesas a la calle. Y Paraguay dijo, había sido puede ser que sea el camino, ¿verdad? Y le empezaron a conceder permiso a los bares y restaurantes que estaban sobre Palma. Y ahí entramos nosotros y dijimos, bueno, también queremos eso, ¿verdad? Y de alguna forma, como que la municipalidad nos dio la razón de que eso era lo que había que hacer siempre luego, ¿verdad? Y fue un alivio para nosotros, porque al tener permiso de cierre de calle, siempre la policía ya no podía pasar por ahí, porque estaba cerrada la calle, o sea, y estaba ocupada por un montón de gente, entonces como que igual los linces así pasaban por la vereda y eso, porque ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero eso fue como un gran cambio y un alivio, porque justamente, ya que tu pregunta es lo que implica tomar la calle, era una preocupación gigante que teníamos nosotros como gestores, y cuando eso éramos dos nomás. Porque Mali y Pachín estaban descansando también ya de todos los años que ellos vinieron gestionando la Chispa, y ahí entramos Sebastián y yo, que Sebastián no pudo venir hoy, ¿verdad? Pero a partir del 2017, Sebastián y yo como que tomamos la posta de la Chispa, y bueno, era demasiada carga porque el nivel de gente que empezó a venir también creció, ¿verdad? Entonces, en vez de disfrutar de lo que estaba pasando, como que la agenda propia de lo que se estaba creando ahí nos empezó a consumir. O sea, ya no podíamos hacer nosotros lo que queríamos, ya se llenaba sola la agenda, se llenaba sola. Todos los fines de semana ya había actividad, entonces tuvimos que empezar a abrir domingos también, ya sábado y domingo ya abríamos. Y, perdón, tomar agua. Para que la gente sepa también, nosotros no vivíamos de eso, porque es muy difícil vivir de la gestión cultural, más todavía independiente en este país.
Todo lo que gestionamos hoy la Chispa, tenemos otros trabajos, otras profesiones, hacemos esto porque nos gusta, sí, masoquistas somos, pero hacemos esto porque creemos que es lo que hay que hacer también, ¿verdad? Y porque de eso se trata la vida también, ¿verdad? Y yo tengo muchas contradicciones, personalmente siempre, porque hoy también es como que muy fácil usar la palabra resistencia, usar la palabra contracultura, usar como que está muy manoseada de alguna forma. Yo a veces veo cosas que se identifican de esa forma y no me siento parte, no siento que esa sea nuestra experiencia. Entonces como que eso me genera un poco de rechazo, pero realmente yo creo que sí, los espacios como La Chispa, Literaitú, Sala Piloto, Nimú, y crudo y un montón de espacios, porque somos más, sí, nosotros representamos eso, resistencia, porque es una cuestión de resistir todos los días. O sea, La Chispa hoy está a menos de 15 días de pasar por un juicio, o sea, por un juicio oral por polución sonora. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Entonces, justamente, esas son las implicancias de representar la resistencia o representarse en un espacio cultural independiente en el casco histórico de Asunción, ¿verdad? Podemos profundizar un montón más de eso porque realmente hay demasiadas aristas de qué hablar, ¿verdad? Pero tomar el espacio público, no de la forma en que se toma generalmente, porque hay espacios que sí pueden hacer eso, cobrar entrada en el espacio público, cerrar la calle con la propia policía cuidando el cierre de calle y no pasa nada. Y reventar a decibeles también. Pero estamos otros espacios y otras personas y otra comunidad, porque en realidad nosotros representamos a una comunidad. No podemos hacer eso porque eso sí tiene implicancias políticas y penales incluso, ¿verdad? En nuestro caso, que nos van a llevar a un juicio por hacer eso. La polución sonora es una excusa, nosotros decimos esto abiertamente porque también sabemos que la ley de polución sonora en este país es una excusa para la caja chica de la fiscalía y de la municipalidad, ¿verdad? O sea, funciona de esa forma, la ley está hecha para que vos la rompas. Ahora, siempre importa quién es el que rompe esa ley, ¿verdad? Ahí se ven las implicancias legales o no. Entonces, no es fácil, pero yo estoy segura, y eso es lo que me da orgullo también, de que en realidad es un castigo por mostrar otra posibilidad, otra forma de hacer cultura, y de que es posible gestionar otro tipo de culturas o sea, decir, esto también es posible. Eso es castigado porque entonces te van a copiar. Entonces, mira, si vos haces esto, si vos tomás la calle, hacer actividades gratuitas para todo el mundo, no admitís derecho de admisión o no sé qué, ¿verdad? No cobras entrada, le das espacio a artistas independientes que nunca, ni su mamá no le escuchó, hacer teatro en la calle, o sea, eso tiene implicancias políticas. Entonces, y hacer eso, dar esa idea, es lo que nos está costando ahora. Salud mental, plata y un montón de cosas. Entonces, yo no voy a recomendar uso, pero no recomiendo. Pero sí quiero decir que espacios como La Chispa son necesarios y es por eso que existimos y resistimos todavía. Y voy a apropiarme de esa palabra, por más que a veces me da mucho rechazo en los últimos años, más todavía. La Chispa es un espacio que existió durante 9 años sobre Estrella entre Colón y Montevideo, y hoy existe sobre Garibaldi entre Palma y Presidente Franco. O sea, nos mandaron fuera del chat, pero del casco histórico, en teoría, pero nosotros seguimos siendo eso, existimos todavía y vamos a seguir eso.
Me sacaste varias preguntas. Gracias. Gracias por eso. De hecho, yo creo que esa es la gran diferencia entre la Chispa y otros espacios que están funcionando en el centro, ¿verdad? Que hay clientela y yo creo que la Chispa, cuando dije la toma de la calle por la Chispa, es que la ciudadanía tomó la calle. Y me recuerda a otras épocas, cuando el ministro de Educación de Stroessner dijo que la calle era de la policía y hoy es también de la fiscalía. Entonces ese es un grave problema que estamos viviendo hoy. Me sorprende, ¿verdad? O sea, me sorprende. Me sorprende. Pero es un grave problema para el concepto de ciudadanía que estamos viviendo en este momento. Lo que está ocurriendo con la Chispa me parece gravísimo, ¿verdad? Porque el concepto de ciudadanía se rompió con eso. ¿Por qué ocurre cuadras más allá algo y cuadras más acá otra cosa? Eso me parece casi kafkiano, me parece. Y bueno, el proceso. Sí, ¿puedo agregar algo sobre Sí, eso? por favor. Para que sepa también la gente, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos ahora en un proceso de, vamos a enfrentar un juicio oral por polución sonora. Eso, cuando en todo este proceso nosotros con la red escucha es la red de espacios culturales del casco histórico de Asunción, del cual formamos parte de la Chispa, también Literaitud y otros espacios culturales que estamos en el casco histórico. Cuando nos empezó a suceder esto, que encima esta red nace justamente por los posibles problemas que podíamos tener como espacios culturales independientes. Cuando empezamos a tener este problema, porque ya teníamos persecuciones con la policía, municipalidad, se nos sumó la fiscalía, hicimos un proyecto de ordenanza que esté más acorde a los niveles de ruido que nosotros creemos que debería tener hoy la ciudad. Porque para no entrar en esas cuestiones legales tan aburridas, la ordenanza que regulaba eso es del 2004, o sea, un montón, más de 20 años tiene esa ordenanza, cambió un montón la ciudad después de eso. La Chispa, con la red de escucha, metimos ese proyecto de ordenanza nueva a la municipalidad y se aprobó. O sea, en el año pasado la municipalidad, la junta, trata este proyecto de ley y dicen, sí, nueva ordenanza. El problema es que justamente con la ordenanza anterior, que ya no estaba vigente, es que a nosotros nos imputan. O sea, lo que está pasando a la Chispa realmente es ilegal desde todas las aristas posibles, pero a nadie le importa eso, ¿verdad? Nosotros en realidad vamos a ir a pagar con nuestro cuerpo en las consecuencias de gestionar un espacio independiente en la calle, ¿verdad? Porque probablemente también si nos escondíamos en algún galpón o algo así, que nos dijeron muchas veces, ¿y por qué no alquilan un lugar grande y se encierran ahí? Nos dijo un policía una vez. Qué buena idea, no queremos, ¿verdad? Esa fue como porque esa no es la idea, la verdad que eso nos hubiera ahorrado un montón de problemas, ¿verdad? Pero no, primero no tenemos plata para hacer eso y segundo, nosotros queremos estar en la calle, ¿verdad? Eso, quería contarles. Pero que la buena noticia es que ahora ya se puede hacer más ruido en el centro gracias a la Chispa y a la red de escucha. Yo quiero dinamizar esto, no quiero el micrófono ya, así que quiero dejar estos, creo que 15, 20 minutos que nos quedan para que el público también intervenga. ¿Les parece? ¿Les interesa? Sé por qué, ¿verdad? A mí me uno a las celebraciones de los compañeros y las compañeras. Bueno, yo de un tiempo a esta parte vengo estudiándoles, especialmente a la red de escucha, ¿verdad? Por una cuestión del término, una maestría en comunicación. Justo acá está el profe William, que es mi tutor. Y sumando un poco a todas las respuestas que dieron nuestros compañeros y nuestras compañeras, de por qué es necesario, ¿verdad?, la presencia de un espacio cultural de esta envergadura, de estas dimensiones que obviamente no calzan en ese
en esa idea única de la cultura y ese discurso del ser nacional y todas esas cuestiones que sabemos hacia dónde nos llevan. Quiero nomás sumar de que, bueno, les estuve molestando en enero ahí a la gente haciendo mi campo y uniendo un poco algunas ideas que vienen un poco del campo de la comunicación, de la sociología, y bueno, estoy mirando todo lo que está haciendo la Red Escucha a partir de sus centros culturales, entre las representaciones sociales y el interaccionismo simbólico, que son una teoría que vienen de la psicología, de la sociología, que más que nada dicen, bueno, que estos espacios o los espacios sociales, con este roce de cuerpos que suelen haber en las calles o en las casas de estos centros culturales, generan significaciones, generan significados que vienen de vuelta a retroalimentar esas interacciones y este acercamiento a un arte o una cultura lejos de una lógica mercantilista. Y ese es el pecado de estos espacios, pecado para la gente que nos malgobierna, ¿verdad? Entonces, bueno, esta investigación está en proceso, pero yo creo que sí, que estos espacios son necesarios para seguir visibilizando el trabajo, la resistencia y este acercamiento a esa otra cultura que le molesta al poder, pero que va a seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, más que preguntas, era un poco ese el aporte, y pido un aplauso para esta gente hermosa. Primero que nada, eso, festejarles, agradecerles por el trabajo que vienen haciendo, por resistir, qué horrible ya esa palabra, ahora ya no se van a escuchar, pero me quedo con una reflexión que me viene a la cabeza hace unos meses, tal vez hace un par de años. Defender lo que hacemos también, porque hoy por hoy parece ser que también se quieren apropiar de lo que hacemos, de nuestra resistencia, de nuestra diversidad, de nuestro trabajo. Ustedes saben de qué hablo. Así es que estamos acá para defendernos entre todos, para cuidar nuestro capital simbólico, porque tal vez lo que hacemos no junta dinero, pero tiene un enorme capital simbólico y social. Y eso es nuestro, y vamos a seguir defendiendo entre todos lo nuestro. Así es que, gracias, y acá seguimos, compas. Gracias. Buenas noches, permiso. Quiero hacer una pregunta, creo que ya se respondió, pero igual como que enfatizar cómo y por qué, ¿verdad? Porque decía Milen, no se lo recomiendo a nadie, pero ¿por qué seguir, verdad? Encima después de tantos años, en el caso del Internet de la Chispa, también de Sala Piloto, o sea, ¿cómo pelear contra esa vocecita que dice, no, ¿para qué? O sea, ¿cómo tener? Porque eso, que decían, es todo underground, sí, vamos a ser LML, sino que tiene una constancia, un laburo, que no es pago, pero tiene un laburo. ¿Y qué lleva a eso? ¿O cómo, por qué se forma? ¿Qué le sucede en cuanto a eso? Yo digo más gente que no hagan. Porque están cansados. Que venga más gente, por favor. Creo que justamente no es solamente satisfacción, es porque las personas que hacemos la chispa tampoco, y hablo por la chispa, ¿verdad? Pero tampoco tenemos ese espacio. O sea, nosotros también queremos, hacemos porque nosotros también necesitamos, ¿verdad? Yo tuve que aprender muchísimas cosas para poder hacerme cargo junto a Sebastián, junto a Pachini, junto a Malena. Tuve que hacerme grande también, porque yo soy la más joven ahí entre ellos, ¿verdad? Tengo 27 años nomás. Yo entré ahí con la intención de en realidad dar un aporte desde lo que yo hago, que es el audiovisual, que es el registro, que es lo documental, ¿verdad?
para mí eso era muy importante. Era como, bueno, esto que está pasando acá es muy increíble, es un fenómeno. O sea, eso es lo que yo vi ahí. Y dije, bueno, esto hay que registrar, ¿verdad? Y esa fue mi tarea principal. Pero la Chispa para nosotros es una feroz escuela, es una escuela gigante. No solamente para nosotros, es para todas las personas que pasan por ahí, ¿verdad? Porque ninguna de esas personas, y justo les veo acá a dos amigas mías con las que siempre decimos, vamos a dejar de llamarnos gestoras culturales, vamos a poner otro nombre porque estamos hartos, todo el mundo hace gestión cultural, pero en realidad no. Y a ver, a lo que quiero llegar es que la gestión cultural independiente requiere de mucha práctica, de mucho hacer. Porque en realidad, ¿quién es lo que te va a enseñar a hacer gestión cultural? Yo no estoy en contra de la academia, hay que estudiar, gente. Pero también el hacer, la práctica, el levantar el tablón con tu compañero, de llevar la silla, de limpiar la calle después de cada evento, es una práctica cultural, es hacer ciudadanía también. Y no tengo la respuesta de por qué lo que seguimos realmente. Eso no te voy a poder responder, seguramente tengo que preguntarle a mi psicóloga, no sé. Pero la verdad es que seguimos porque es lo que le falta a la ciudad, ¿verdad? Es lo que le falta a la ciudad. Y aunque suene romántico, igual yo voy a hacer siempre la crítica de que lo que nos falta también es organizarnos más entre quienes estamos de este lado. Porque para que deje de pasar que tengamos que pagar individualmente lo que le sirve al colectivo, lo que le sirve a la comunidad. Porque hoy, mi compañero Sebastián Coronel, que no está acá, es el que va a pasar por el juicio. Yo hablo de la Chispa porque es un juicio de la Chispa. Pero el que va a pasar por ese juicio es un compañero nuestro. Él es el que va a vivir eso, el que está viviendo eso, el que se va cada 15 días a firmar un libro de mierda. Perdón. Y al Palacio de Justicia. Y eso tiene que dejar de pasar. O sea, porque claro, no nos pueden juzgar a todos nosotros. Todas las personas que están acá probablemente ya se fueron a la Chispa y consumen la Chispa. Odio esa palabra también. Pero, perdón, gente. Me fui todo así. Pero lo que quiero decir es que hay muchos caminos, creo. Hay que seguir. De verdad recomiendo apoyar a los espacios culturales que están intentando mantenerse vivos, que están intentando existir todavía. ¿Y qué es lo que podemos hacer las personas que de forma pasiva consumimos eso, digamos, ¿verdad? Es preguntar, ver, gestionar, ayudar cada vez que nos vamos ahí, dar ideas también, porque a veces todo cuesta, incluso delegar cuesta. A mí me cuesta delegar, hacer flyers, o sea, hoy en día ya debería estar preocupándome por otras cosas y sigo haciendo los flyers de la Chispa, o sea, porque no puedo, no me sale, estoy así, ni siquiera le puedo escribir a alguien a decirle, me ayudas con esto, porque ni ese tiempo no tenemos a veces, ¿verdad? Me imagino que a los compañeros les debe pasar lo mismo también. Entonces, no tengo esa respuesta de por qué seguimos haciendo, pero creo que es porque es nuestro deber también, ¿verdad? De alguna forma, aunque no ganemos plata con eso, ojalá algún día se nos pague por ese trabajo, porque así como decís, es un trabajo muy difícil y muy arduo, ¿verdad? Y encontremos la forma también de que sea sostenible, porque la autogestión tiene sus límites también, tiene sus límites que se pagan a veces con el cuerpo y con la energía y con la salud mental de pocas personas, ¿verdad? Eso. Perdón el desorden. Antes que se acabe el rollo de la cámara, quiero invitarle a Pachín, si está todavía acá, porque pase. Muy buenas noches. Justo que levanté la mano, dije no me van a invitar nunca. Antes que nada,
Muchas gracias. Veo tanta gente joven. O sea, eh, cuando hacer cultura en este país es muy difícil. Yo hace más de 50 años que estoy haciendo teatro, música, haciendo la palabra que no le gusta a Milena, gestor cultural. No sirve para nada porque la primera vez que quise dictar un crédito me dijo, usted no existe, señor, está dentro de las reglas, no compró nunca nada. ¿Eso para qué? Bueno. Entonces cuando ya estábamos con Malena en otro lado del tobogán, pues ya, por ahí tú llamas, cansados de las políticas públicas, de estar mendigando aquí y allá, y sobre todo porque vivíamos en una cuadra que era considerada en ese momento una cuadra roja, como le llaman, ¿verdad? Estaba lleno de prostíbulos, eso, ¿verdad? No tenemos nada contra las compañeras trabajadoras sexuales. Además, cuando se fueron cerrando eso, quedó una sola, que no subsiste. Un prostíbulo al que nosotros le amamos, porque un prostíbulo de mujeres casi es la tercera edad, entonces le queremos a eso, ¿verdad? Le cuidamos y no era por ahí. Entonces ya mudamos ahí y esa es una cuadra bastante peligrosa. Más lo que nos llevó a hacer es que se abrió ahí, Miguel Gómez abrió su local de teatro que hoy día es el Espacio E, y bueno, comenzó a hacer algo, pero seguía siendo una calle bastante problemática. Incluso a un chico lo clavaron una vez. Un joven que vino a Buenos Aires, hijo de paraguayos, que evidentemente era homosexual, ¿verdad? Y le clavaron otros chicos, caso lo mataron. Y eran chicos menores de edad de 14 y 15 años que vivían en el barrio San Jerónimo. Chicos de 14 y 15 años ya siendo homofóbicos, ¿verdad? Hasta el punto de poder matarlo. Entonces decimos, algo le tenemos que hacer, ¿verdad? Y comenzamos arriba donde vivíamos ahí. Comenzamos primero a hacer un centro cultural donde enseñamos a las... Pues trabajamos, mi señora también trabajaba con niñas en estado de explotación. Entonces, para las chicas, las niñas que trabajaban en un prostíbulo, hacíamos pequeños talleres de música, otra compañera que enseñaba lo que se llama labores, qué sé yo. Así comenzamos ahí. Y hasta que unas compañeras abren ahí el primer bar lésbico de la zona, que era la otra vereda, a quien también me comenzaban a perseguir. Me perseguía tanto la fiscalía como le perseguían, y también un conocido periodista que vivía ahí, que no voy a citar su nombre porque me va a dar yetas. Real. Y entonces ellos comenzaron a perseguir a estas compañeras lesbianas, ¿verdad? Que hacían muchísimas cosas, hacían en la calle ya hacían poquitas cosas, ¿verdad? Es más, ahí surgió, por ejemplo, en Villa MTN comenzó a hacer ahí cosas, por dar un ejemplo. Pero después, ellas, pues, les pasaban por los quintos foros lo que decía el periodista, lo que decían. Primero porque era una cuadra, no teníamos una cuadra abandonada, esa no teníamos, era una cuadra que no teníamos vecinos, ¿verdad? Eran todas casas abandonadas, que dicho sea de paso, nosotros pedimos una de las casas para que nos den para hacer lo que hacíamos y estábamos pitando, ¿verdad? Preferían que se caiga antes de nada. Bueno, las chicas de la otra vereda nos alentó porque sabían que queríamos hacer algo, ya que yo me dejé yo fui 3 veces secretario general del Centro Paraguayo de Teatro que nuclea soy el único, no por darme las ínfulas, sino soy el único que ocupó 3 veces la Secretaría General, no por mis valores, sino porque nadie quería agarrar en ese momento, porque todo el mundo había perseguido, nadie quería agarrar la carga, ¿no? Genial. Así, las chicas tuvieron que cerrar. Creen que influyeron mucho este personaje que les perseguía porque de la noche a la mañana se les duplicó el alquiler, no pudieron. Entonces, mediante ellos nosotros abrimos la chispa, dijimos con Malena, vamos a hacer algo donde no va a haber curador, no va a haber director, no va a haber nada. Acá la gente va a hacer lo que quiera. Y recuerdo bien que la vecina oró, todo eso, ¿verdad? La primera noche ya cayó la policía. Así ese era el preludio de lo que iba a ocurrir. Y yo, que no soy coleccionista de arte, pero tengo muchas obras que me regalaban con el vino, qué sé yo, y lo hice. Entonces, amo en balas, puse ahí, hice toda mi exposición, ¿verdad?
Hasta que mi hijo menor, que era bailarín, vino de Buenos Aires una noche, vino a visitarme y me despierta a la madrugada y me dice, papá, allá en la otra esquina hay un montón de obras de arte tiradas en la calle. Era el ISA que estaba, a veces los trabajos de los chicos tiraban en la calle, pues si a los 3 meses, bueno, que tirar tu trabajo práctico, te tiraban. Entonces fui a la madrugada y elegí unos 50 obras de chicos que a mí me parecían que era interesante. Entonces dije, chao Colombino, chao Mauricio, ustedes son famosos, voy a poner. Y así comenzaban a venir los jóvenes. A ver, mira, popular. Pues ya vinieron la gente del Giva. Porque yo confieso, yo quería hacer un bar donde sea un bar de izquierda, pues yo soy de izquierda, donde teníamos que ser, pero no pude, porque como dijo Milena, la gente finalmente se adueñó de la chispa. Le dio otro cariz, convirtiéndose en la chispa, lo que es hoy día, donde todo el underground, esa contracultura azucena, aparecía. Y cuando yo me enfermé, me desesperé, pues no podía entonces, y dije, ¿quién podrá, como un chapulín, que nos pareció Mileno, y Sebastián, que en mi caso, Paji, y ella dijo, nosotros nos hacemos cargo de la chispa. Y lo hicieron mucho mejor que yo, porque hoy día la chispa es gracias a ellos, a lo que creció. Pero no quiero alargarme mucho, pues ya se habló mucho. Digo nomás, lo mejor que tuvo la chispa, Freddy y chicos presentes, fue que después de la chispa aparecieron 10 locales alternativos en el microcentro. No se podía ver por otro tipo de cosas. Poesía, literatura, teatro. Ya no era solamente salir una noche en la función y lo único que tenía oferta gastronómica sin nada, sino podías elegir ir a ver lo que te gustaba. Claro que la pandemia arrasó con unos cuantos, ¿verdad? Pero después siguieron apareciendo. Entonces, lo mejor que hizo la chispa es tener todos estos hijos que tuvieron estos años, por eso sigue funcionando. Y por eso hay un movimiento, un movimiento de contracultura en el casco histórico de Asunción. Así que muchas gracias, Freddy. También a los chicos. Hay que hacer cultura en la calle, porque de eso se trata. Siempre nosotros hicimos cultura en la calle. Y entonces, voy a morir feliz, porque voy a ver que la gente, los jóvenes, están en la calle haciendo cultura y cada vez hay más gente, ¿verdad? La experiencia que puede contar Milena es cuando ellos hicieron todo un ciclo de poner gente desconocida. Aparecieron tantos, ¿te acuerdas que aparecieron tantos grupos de música? Y les cuento que por la chispa, ya perdimos la cuenta, creo que pasaron como 700 artistas en estos más de 10 años. Lo que molestaba es que nosotros hacíamos más cosas que la propia Dirección de Cultura de la chispa. Y la gente nos decía, ¿cómo pueden reunir 600, 1000, 1500 personas? Y no tenemos nosotros seguridad ni patudica ni nada. Se respetó la diversidad en la chispa. La gente va ahí tranquilo, sabe que nadie le va a molestar, ¿verdad? Yo creo que eso es gran cosa, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Chicos, hay que hacer arte, hay que hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Sin tener imposiciones. Cuesta eso, ¿verdad? Porque a mí me dolía mucho. Yo en 50 años, chicos, jamás me presenté en ningún proyecto. Cuando comenzaron a presentarse los proyectos, apareció el Fondeo, apareció la Dirección de Cultura, apareció la municipalidad, una ética que yo tenía. Decía, ¿cómo yo me voy a presentar a competir con los compañeros si yo soy dirigente? Ahora, en mi juventud, ¿verdad?, presenté un proyecto que me dio bola. Por supuesto no gané nada, ni nos van a dar, se van a entregar. Pero no importa, eso hay que ser abierto también. Cuesta hacer cultura, cuesta ser independiente, cuesta autogestionarse, pero la juventud todo lo puede. Así que, chicos, adelante. Quiero agregar un dato de color sobre lo que Pachín dijo. A Pachín no todavía preguntarle por qué y cómo seguimos y qué hacemos, porque él desde hace muchísimo tiempo que viene haciendo esto. Pero Pachín mencionó algo muy, muy loco, que es la existencia de la otra vereda. La otra vereda era un espacio que gestionaba Lucky Farville. Lucky y más personas, pero Lucky, ella ahora
ella creó el teatrario. El teatrario es el espacio que nos recibe ahora a nosotros a la Chispa, sobre Garibaldi, entre Palma y Presidente Franco. Todavía no sé, están de memoria rápido como el otro. Pero con esto quiero decir que nos tenemos entre compañeros nomás otra vez. O sea, realmente demasiado importante es organizarnos en ese sentido, porque la comunidad salva a la comunidad siempre, ¿verdad? Sí, eso quería decir. Eso es lo otro. Hay cosas que ocurrieron en la Chispa que a uno le emociona mucho, ¿verdad? Cuando cumplimos 10 años, íbamos a hacer en noviembre pasado, ¿verdad? Creo que más de 2.500 personas, ya en el lugar donde estamos ahora. Fui a la feria acá de la Plaza Italia y se acercan 2 chicas, me dicen: Pachín, te venimos a visitar por 2 años, te queremos contar que vos sos nuestro padrino. Y le digo, me sorprendió. ¿Y por qué? Le digo, nosotros nos conocimos en la Chispa hace 10 años y somos pareja hace 10 años, vos sos nuestro padrino. Imagínate, para mí la alegría de eso. Y otro que Lucky me abraza y me dice: Pachín, empezamos juntos y terminamos juntos. Así que estoy mucho agradecido a la gente del teatral. Estamos re juntos, bueno. Estamos revueltos, pero estamos. Bueno, qué mejor manera de concluir esta noche con esto. No concluye la noche, pero concluye este conversatorio, esta entrevista a estos héroes urbanos. Así que un gran aplauso y continuamos.